Grabación. Bien, hermanos, voy a aquí compartir la presentación que tenemos acá. A ver, ahí está. Hermanos, hoy día es 9 de septiembre, ¿no? Es sábado 9 de septiembre. En el folleto Escuela Sabática ya aparece la lección de esta próxima semana, ¿no? Y esto se va a repasar el sábado que viene, el 16 de septiembre, ¿no? Eh, vamos a entrar a la lección 12, hermanos. Lección 12. Estamos pues en este tercer trimestre de este año 2023. Ahí está el título de la lección que vamos a estudiar en esta semana. Haremos una introducción de esta lección. A ver si alguien puede leer el título que está en la pantalla. El llamado a estar firmes. Muy bien, hermanos, ahí está. El llamado, ¿no? El llamado a estar firmes, ¿no, hermanos? Si hay alguna pregunta respecto a este título, algún comentario, hermanos. Habrá que pensar, ¿no? Llamado, ¿no? Llama, ¿qué es Hermano, un llamado? ¿No? Y estar firmes, dice, no, firmes, la palabra firmes. Sí, hermano. podemos convertir en una pregunta. El llamado estar firme ¿en qué? Y la respuesta sería en gran conflicto. ¿Y cuál es el gran conflicto? Son batallas diarias, cada uno mental, espiritual, físico, etcétera. Siempre, siempre hay, ¿no? Entonces eso sería diario, vivir de cada familia, personal, o los hijos, los padres, etcétera, etcétera. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Entonces, hermanos, está nuestro hermano haciendo una mención a esta palabra, ¿no? Firmes, hermanos, aquí está la palabra firmes, estoy marcándolo acá. ¿Por qué nos dice, nos hace un llamado a estar firmes? ¿En dónde, no? Firmes, ¿no? Y nuestro hermano nos está haciendo mención en el conflicto en el cual nos encontramos, hermanos, en una lucha tremenda que es esta lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, ¿no? La lucha tremenda, ¿no? Y que lleva a vida eterna o bien nos lleva a la muerte eterna. Entonces hay un llamado para estar firmes, ¿no? Porque el enemigo que tenemos, hermanos, no es de carne y hueso, no es de carne y hueso. Nuestro enemigo son seres espirituales, bueno, son ángeles que han caído, ¿no? Del cielo han sido arrojados nuestros ángeles y pues son ángeles rebeldes, ¿no? Que no hacen caso a Dios y entonces ellos se han apoderado de esta tierra y de todo ser humano que hay en esta tierra, ¿no? De ahí que el Señor Jesús ha venido a rescatarnos y ha dado su vida para rescatarnos, ¿no? Y gracias a Él, entonces somos salvos, hermanos, ¿no? Y teniendo al Señor Jesús, tenemos aún vida eterna, estando con Él, ¿no? Permaneciendo con Él. Pero todavía estamos en medio de este conflicto, hermanos, ¿no? De esta lucha aquí en esta tierra. Esas son nuestras experiencias, ¿no? De cada día. Y es por eso que nos hace un llamado a estar firmes. Entonces, tal vez uno va preguntándose, ¿en qué consiste esa firmeza en forma práctica, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? De eso vamos a tratar entonces en esta semana, ¿no, hermanos? ¿Alguna pregunta tienen, hermanos? Y gracias por vuestra participación que nos da lugar a pensar, ¿no? A reflexionar. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. bueno, no es pregunta, sino que más bien también un poquito complementar lo que decía el hermano Celso. El llamado siempre es una invitación. El Señor siempre nos está haciendo invitaciones, nos está aconsejando, nos está llamando, como dice aquí el título, ¿cierto? Eh, Justamente porque el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Para eso es que Él hizo todo. Esta palabrita que usted tiene marcada allí me recuerda el versículo que dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga.
es que justamente como usted dice también, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no recuerdo bien el versículo cierto, sino contra las potestades de los cielos, justamente de estos ángeles caídos que saben perfectamente por dónde hacernos caer. Ellos conocen nuestras debilidades y por todos los lados, por todas estas avenidas del alma, ¿cierto? Intentarán hacernos caer. Y por eso el Señor, bueno, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Nos da las armas para estar firmes. Muy bien, hermanos. Para estar firmes, Dios nos provee de una armadura, ¿no? Dice la armadura de Dios. Hermano, Entonces nos justo, provee para estar bien armados y defendernos. Sí, hermano Marcelino, buen día. bien, hermanos. Imaginemos, usted es un general del ejército. Necesitas mandar a tus soldados a un reconocimiento de un lugar donde hay que penetrar, pero no sabes qué peligros puede encontrar en el camino y los enemigos pueden usar sus armas. Un general responsable equipará a su ejército de lo necesario. Idéntica forma sucede con nuestro Dios. A cada uno de nosotros nos da las armas del Evangelio, los zapatos, la correa bien puesta, el zapato a la medida, bien amarrado, el casco de la salvación, la coraza, el- la espada de dos filos, la palabra de Dios, todo ello. Son 7, inclusive falta uno, está en Isaías, porque el soldado romano iba con una capa encima elegante. Y los hijos de Dios tenemos que ir también elegantes, dando testimonio que somos embajadores de Dios. No estamos yendo a luchar con personas humanas, no, como dice nuestra hermana, eh, siempre me olvido, hermano José Manuel Escobar, me recuerdo de él. Bueno, eh, tenemos lucha contra potestades de los aires, contra ángeles caídos. Por lo tanto, nos toca usar bien las armaduras. Dios nos dio todas las armaduras. Lo relevante aquí es de que de las 7, solamente la espada, la oración y los zapatos son lo que tenemos que nosotros preocuparnos por los 3. Por los 4 restantes lo recibimos gratis. La salvación, el yelmo de la salvación, claro, la fe, lo demás recibimos gratis, gratis ya nos lo da, pero nadie orará por ti, tú oras. Eso tienes que hacerlo. Nadie predicará por ti, tú tienes que hacerlo. Los zapatos, para tener los zapatos, tú tienes que hacerlo. Y luego la oración y el estudio de la palabra de Dios. Tú tienes que hacerlo, es personal, la espada. O si no, un soldado sin espada no sirve para nada, pues. Entonces, viendo todas estas cosas, Dios nos ha dotado de todas estas bendiciones. Depende de cada uno usarla o no lo usamos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Entonces se está hablando de una armadura, de la armadura que el cristiano que tiene, con el cual tiene que vestirse o revestirse, ¿no? Para no caer en esta guerra, ¿no? Tremenda contra estos seres espirituales, porque si no nos vestimos con la palabra es toda la armadura, no solamente una parte, no todo, ¿no? Entonces por ahí el enemigo nos atacaría. Así como un motociclista tiene que ir con su casco, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, ¿no? Y, y si se cae, se chanca ahí con la moto, pues la cabeza tiene que ser protegida, pues, ¿no?
Y si no hay casco, pues ya puede morir, ¿no? Se golpea la cabeza y muere. Y así, toda la implementación que Dios dice. Pero es una forma simbólica y eso a lo largo de la semana veremos, ¿no? Qué significa cada cosa, ¿no? De la armadura, que lo relaciona siempre con lo que se ve en este mundo, ¿no? Pero la armadura de Dios tiene un significado más allá, ¿no? De lo literal, ¿no? De lo que es una armadura, ¿no? En una guerra, o en ese tiempo que eran los que luchaban, eran los romanos, y bueno, y así. Bien, vamos a entonces, hermanos, entrar en la lección. Ahí está una persona, hermanos, hay una figura. Me parece que aquí esta persona tiene ahí al frente una armadura, ¿no? Una armadura, me imagino ahí está, y físicamente, ¿no? Pero esto es una forma simbólica en el caso nuestro, ¿no? Bueno, no sé si alguien puede hacer un comentario de esta figura, ¿no? Hay un joven que está ahí y la armadura me parece que es. Bien, entonces vamos a entrar a la lección, hermanos. Nos dice que hay que leer para el estudio de esta semana, hermanos, Efesios, vamos a estudiar, hermanos, aquí, Efesios, el capítulo 6 y los versículos del 10 al 20. Esto es lo que vamos a estudiar, hermanos. Como la semana pasada hemos estudiado, creo que ha sido capítulo 6, del versículo, a ver si alguien me ayuda, del 1 hasta el 10. Al Efesios 9. 6, del 1 al 10, ahora al 9, hasta el 9. Ahora vamos a estudiar desde el 10, capítulo 6, desde el 10 hasta el 20. Y los demás son complementos ya que van a ayudar a entender esos textos bíblicos que están de Deuteronomio, Romanos, Primera Tesalonicenses, Primera de Corintios. Son los textos no claves que se van a usar en esta semana, hermanos. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces el texto que en sí va a inspirar toda nuestra lección para cumplir el propósito del título, ¿no? Que dice el llamado a estar firmes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver ese llamado que nos hace, ¿no? Para estar firmes, ¿no? Vamos a ver, ahí está, hermanos, el versículo para memorizar, dice ahí, ¿no? El versículo para memorizar. Muy bien. Ahí está en la pantalla, hermanos, está en Efesios justamente capítulo 6, versículos 10 y versículo 11, hermanos. Por favor, tomen sus Biblias, no de diferentes versiones. El asunto es entender palabra por palabra, hermanos, frase por frase, oración, todo, ¿no? Entender qué es lo que quiere decir. De eso se trata, es la palabra de Dios. Y lo que vamos a, bueno, hemos pedido, ¿no? Que Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo para entender, porque este es el autor de esta palabra, es pues Dios, aunque lo ha escrito Pablo, pero no es lo que Pablo está en sí, ¿no? Él nos está dando el mensaje, sino es Dios el que nos da el mensaje, porque Dios lo utiliza como instrumento, ¿no? A Pablo y a todos los profetas que han escrito la Biblia no utiliza como instrumento. Por eso el autor de la Biblia es Dios, no es Pablo, no es Moisés, no. Cuando se dice autor es el que realmente pues de él sale, ¿no? De su mente, de su corazón sale el mensaje, es de Dios. Y lo utiliza, ¿no? Justamente a los 40 profetas, diríamos. Hermanos, así que vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. A ver, aquí hermanos dice así, por lo demás. Ya, al principio nada más uno cuando lee dice por lo demás. ¿A qué se refiere eso, no? Por lo demás, dicen. ¿Cuándo decimos por lo demás? Después de haber hablado muchas cosas, hecho muchas cosas, y estamos ahí con un grupo de personas, de repente estamos hablando y decimos, pero por lo demás, o sea, lo que viene después, eso es, ¿no? Pues porque hay atrás algunas cosas, ¿no? Que se ha dicho. Por eso dice ahí, por lo demás, el apóstol Pablo inspirado por Dios dice, por lo demás, hermanos míos, ¿no? Dice ahí, fortalezcanse en el Señor. Ahí está el llamado, hermanos, de Dios
fortalezcanse en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Ahora, las preguntas que puede venir aquí, hermanos, es ¿cómo nos fortalecemos? ¿Y por qué dice aquí, hermanos, fortalezcanse en el Señor? Entender eso, hermanos, yo como que me rompo la cabeza, digo, ¿qué quiere decir eso? No, en el Señor. ¿Por qué no dice de otra manera? Digo, no, fortalezcanse del Señor, no sé, de otra forma, ¿no? Pero ahí dice, fortalezcanse en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? No sé. Hermano justo, Sí, sí, hermana, por favor, a ver, ayude aquí. buscar nuestra fuerza Eso. en Él, porque solamente Él nos puede dar la fuerza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para vencer a este enemigo tan grande que tenemos, solamente lo podemos hacer con la fuerza de nuestro Señor. Sí, sí, solamente que un poquito profundizando, ¿no? Una cosa es que yo pueda decir, Marcelino, por favor, ayúdame, ¿no? En tal cosa, ¿no es cierto? Por favor. Entonces, pero otra cosa que me diga, ¿no? Que ¿no? En Marcelino, que yo pueda, no sé, más o menos es esa palabrita ¿qué significa? Por decir, diría, a ver, eh, la iglesia, el templo está en mi templo, por ejemplo, está en San Jerónimo, está allí, o yo estoy digamos, acá en San Jerónimo, está Marcelino, en Chile, o sea, está allí, o sea, esa palabrita ¿qué significa, no? Y eso bastante se habla, hermanos, ¿no? Porque también continúa, ¿no? También dice, fortalezcanse en el poder, dice, en el poder. No dice del poder o como que algo yo voy a pedir, ¿no? Por favor, dame poder, sino me está diciendo, fortalécete en el Señor. Esa palabrita es importante, hermanos, ¿no? Cuando decimos no sé, yo estoy tratando de ver, hermanos, el significado de la palabra creo que es una preposición, sí, y entonces esa palabrita es que está dentro de algo, entonces está íntima, o sea, está posicionado dentro de algo. Entonces, en este caso, dice que uno tiene que estar dentro del Señor, o sea, íntimamente allí, pertenecer no es que yo pido algo, ¿no? De alguien que está en otro lugar, pero no estoy allí, sino que pido nada más alguna cosita, ¿no? Entonces, pero dice ahí, fortalezcase en el Señor, en el poder de su fuerza, dice, en el poder de su fuerza. Entonces, no sé si van captando la idea, hermanos, de esas palabritas, ¿no? Bueno. Vamos a continuar, hermanos, ¿no? A ver si alguien también puede aclarar ese punto. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, ¿no? Vístanse, dice, de toda armadura de Dios. Entonces, aquí también hace mención de que Dios tiene a disposición esa armadura, ¿no? Esa armadura de Dios, armadura de Dios, para que puedan estar firmes. Y ahí viene, ¿no? Ese llamado para que puedan estar firmes. Justo el título de nuestra lección es eso, ¿no? De la firmeza. Para que puedan estar firmes, entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Para que puedan estar firmes, ¿contra quién? Contra las artimañas del diablo. Ahora, otra palabrita que hay acá también es, hermano. ¿Qué cosa es artimañas del enemigo? Contra las artimañas del enemigo. A ver si alguien mira diccionario, qué Engaños, significa artimañas. engaños. Engaños. Ya, una de los significados es engaños, ¿no es cierto? O sea, artimañas. No sé, otra versión, a ver si alguien puede leer otra versión, esa palabra artimañas también, ¿no? Artimaña, o sea, es con arte más o menos y mañas, ¿no? O sea que el asunto es que este enemigo que tenemos, el diablo, hace todo lo posible para que tú no te des cuenta y caigas en el engaño, en la trampa, ¿no? En la trampa.
Las personas en el mundo ni cuenta se dan, pero el enemigo ya preparó todas las trampas y el hombre está ahí atrapados, pues, ¿no? Entonces hace caer y así la gente, por eso la gente lamenta en las familias, bueno, problemas que en todo, ¿no? Él hace sus artimañas. Entonces, un poquito más, de repente, más sinónimos de artimañas para entender, ¿no? Y ver la realidad en la cual nos encontramos en este conflicto, hermanos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Estar Puede ser firmes trucos, hermano. contra las artimañas del diablo. Sí, hermano. Puede ser algunos trucos. Conflictos, hermano. Trucos también puede ser, pues, hacer sus trucos, o sea, pero siempre con mala intención, Sí. buscando nuestra destrucción, o sea, aún la muerte del ser humano sin esperanza, ¿no? Muy Es bien, todo, es todo un arte, es todo ya. un arte y muchas mañas. O sea, es todo, todo un todo un arte, pues, para engañar. Entonces, por eso es que nosotros debemos fortalecernos en el Señor, eh, y también tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para que podamos resistir todas esas artimañas. Por eso debemos de estudiar y memorizar, tratar de memorizar, entender para poder repetir, también nosotros resistir contra esos ataques. Sí, sí, pues hermanos, hay pues y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Hermanos, lo terrible, por ejemplo, es el uso del celular en los niños y he escuchado de personas así que están bien capacitadas, así dentro de la iglesia, ¿no? Psicólogos con sus maestrías o doctorados, tantas cosas, ¿no? Las investigaciones ven que el niño no debe tener celular hasta los 16 años, dicen, ¿no? Y hay otros psicólogos que me decían, no, estábamos estudiando anoche, hasta los 11 años no deben tener celular. Entonces, ahí es un instrumento, hermanos, cuando el niño va a tener, entonces se está viendo los terribles peligros, o sea, diría yo, 1000 veces más que lo que están viendo ahí, el alcoholismo en las personas, ese hábito, así, 1000 veces más que ese hábito, el alcoholismo, es el hábito de tener ese celular y está completamente destruyendo a la juventud, ¿no? Y entonces, y ahí yo me pongo a pensar, ¿no? Cómo uno puede librarse ahora de esas artimañas del diablo, ¿no? Si por ahí nada más, y a veces uno se siente feliz de que su niño de 2 años, 3 años, ya sabe manejar el celular y todo, pero no se da cuenta que eso lo va a llevar a la perdición, ¿no? O sea, hay problemas, ¿no? Físicos, mentales, tantas cosas que se van generando, ¿no? En los niños, ¿no? Por eso hay cosas que no nos damos cuenta y pensamos que está bien, pues, ¿no, hermano? Ahí están las artimañas del diablo, ¿no? Bueno, cualquier comentario que quieran hacer o preguntas, hermanos, háganlo. Hermano, Bueno, justo sí, sí, hermana. me quedé un poquito pensando en la parte donde dice fortalezcanse en el Señor, ¿no? Y teniendo acá un poquito de apoyos de temas en mi celular, encontré algo que decía, estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Entonces yo Mm, creo que sea fortalecernos en el Señor tiene que ver un poco con lo que Dios es, con lo que es Cristo, que es un Dios amoroso, paciente, y es lo que un poco Él quiere de nosotros también, ¿no? Ser hijos empáticos y con todo lo que Él hizo, que sirva de ejemplo para nuestras propias vidas. Entonces, que más o ya, menos es eso, mm, fortalecernos en el Señor significa participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo.
Muy bien, hermana, gracias, gracias, más. Sí, me estoy poniendo a pensar yo, hermanos, en esta palabrita, fortalezcanse en el Señor, con la relación de pareja o de esposos que somos, por definición, el matrimonio, ¿no? Aquí, yo y mi esposa ya no somos dos, sino somos una sola carne. Entonces, por ejemplo, mi esposa se puede fortalecer en mí porque soy parte de él, o sea, cuenta conmigo, ¿no? Entonces, esa, esa parte, hermanos, es estoy entendiendo eso, ¿no? O sea, que hay un compromiso, en este caso en el matrimonio. Entonces, hay un compromiso con el Señor también. O sea, el Señor es, o sea, en otras palabras, hueso de nuestros huesos, carne de nuestras carnes, o sea, es nuestro Señor, pues, ¿no? O sea, estamos íntimamente ligados y somos de Él, pues somos sus hijos, somos de Él. Entonces, fortalecerse en, ¿no? No es una persona de que ahí va como amigo, de repente, a ver, dice, ¿no? Pero no tiene compromiso con el Señor, sabe de todo, pero no está comprometido con el Señor, pues. Entonces, no se puede fortalecer en el Señor. De repente, cuando Hermanito, tiene alguna enfermedad, algún mal nomás, ahí le piden, ¿no, señores? Y cuando se sanó, se olvidó, lo deja de lado. Otra cosa es hermanito, estar en el Señor. Sí, hermanita, por favor. buenos días. Buenos días con todos. Podemos leer acá, por ejemplo, en Isaías 41:10, donde nos dice, ¿no? Dios te dé fuerza y fortaleza, ¿no? Dice acá en 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo podemos ser fortalecidos, no, en la fe? Debemos esforzarnos por lograr el autodominio, tener pensamientos puros y meditar en cosas espirituales. Durante nuestro ayuno podemos recibir fortaleza mediante el estudio de las escrituras. Debemos dar oídos a las indicaciones del Espíritu en nuestra búsqueda de soluciones. Amén, hermanito. Amén, hermanos. Y pues, hermanos, ahí estamos entendiendo, ¿no? Este texto bíblico. Por lo demás, dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Esta palabrita también, hermanos, por lo demás, es porque la semana pasada ya hemos estudiado los versículos anteriores. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de que la relación entre padres e hijos debe estar bien establecida, ¿no? Entonces ahí hemos resaltado un aspecto de que con nuestra palabra podemos airar a nuestros hijos y ellos se van al mundo y se pierden. Por eso mucho cuidado con el uso de nuestra palabra. Debe ser de ánimo siempre. Por más que se hayan metido en problemas, hay que ayudar a salir de ese problema con ánimo, no insultando, no criticando, así, porque si no lo desalentamos o lo airamos y se desentienden de todo y se pierden, pues no. Entonces ahí, o sea, usar bien nuestras palabras, ¿no? Para alentar a nuestros hijos a seguir adelante y en que conozcan al Señor también. Y también la relación entre esclavos y amos, ¿no? O sea, entre empleados y los jefes, ¿no? Los jefes. Entonces, ahí también, hermanos, nuestra actitud, nuestro comportamiento que tiene que ser, por más que sea malo nuestro jefe, tenemos que trabajar cumpliendo nuestra responsabilidad, no solamente así como para que lo que nos están pidiendo, sino para el Señor Jesucristo, hacerlo, por más malo que sea el jefe, ¿no? Hacerlo para el Señor, bien hecho por todo lado, bien hecho, ¿no? Porque es para el Señor. Cualquier actividad que hagamos, hacerlo como para el Señor. Entonces, ahora viene, ¿no? Después el apóstol Pablo dice, ¿no? Inspirado por Dios, pero por lo demás, hermanos, dice, ¿no? O sea, para hacer esas cosas, de usar bien las palabras, ¿no? Es importantísimo, ¿no? En la relación entre hijos y padres y también de empleados con los jefes en el trabajo, ¿no? O el jefe también con los empleados. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. O sea que para resolver ese problema, o sea, para que yo pueda aplicar de sus consejos, tengo que fortalecerme en el Señor.
O sea, en otras palabras, que yo tengo que recordar que soy hijo de Dios, soy parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como humano es como nuestro hermano mayor, es carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, así que pertenecemos a Él. O sea, cuando uno pertenece o sea, no sé, a un grupo, no sé, y se fortalece de acuerdo a ese grupo, ¿no? Es que este es mi grupo, dice, ¿no? Y ese grupo le da fortaleza, ¿no? O en la pareja, esposo se fortalece porque se apoyan, resuelven los problemas, entre los dos se apoyan, se ayudan. Y nosotros en el Señor, pues, ¿no? Unificados con el Señor, entonces nos fortalecemos para cumplir las cosas que anteriormente se ha estado indicando, los consejos, ¿no? Y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que está destruyendo la familia y las relaciones también, el trabajo, todo, hay dificultad, no, uno no sabe cómo resolver, no sabe cómo enfrentar. Y entonces ahí vienen los consejos, pero tenemos que entender de que estamos con Dios y con el poder de Dios, está a disposición el poder de Dios, del Señor, para poder enfrentar todo eso. Por eso nos aconseja, pero ahora vístanse también, dice, de la armadura de Dios. Nos está aconsejando cómo debemos vestirnos. En otras palabras, eh, qué actitudes vamos a tomar, ¿no? Qué cosas vamos a hacer, ¿no? Día tras día, en nuestras actividades, ¿no? De cada día para que puedan estar firmes, dice, contra las artimañas del diablo. Porque al salir, hermanos, o en la casa misma, o salir de la casa también, el enemigo ahí está, ¿no? Poniendo sus trampas, sus artimañas, para que no puedas cumplir las cosas que Hermano, Dios te dice. Sí, hermano Celso. armadura de Dios podría ser este espíritu de profecía también. Por ese lado hay que armarnos también, hermano, porque la Biblia es como un resumen y nos amplia, nos advierte, nos explica espíritu de profecía. Eso creo que nos falta como armadura de Dios también, hermano. Gracias, ¿no? Muy bien, hermanos. Siempre ahí están los consejos de Dios también. Bien, hermanos, una cosa que aquí en la introducción de esta lección, pues menciona, es eh, el caso del siervo de este profeta, ¿cómo se llama, hermanos? El profeta Eliseo, Eliseo. ¿no? Eliseo, Eliseo, gracias. Entonces, está hablándonos aquí, hermanos, para entender la lección. De repente nosotros no somos conscientes. De repente alguien que me escucha también a mí, que digo que el Señor está escuchando tu petición, de repente uno no entiende eso, ¿no? O sea, que Dios está junto contigo ahí. A veces uno no entiende de repente porque nos puede faltar fe, ¿no? Pero justamente viene acá este episodio histórico, ¿no es cierto?, de Eliseo y su siervo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Es de que Eliseo era el que sabía, el instrumento de Dios, sabía todas las estrategias que hacían el enemigo, ¿no? Habían enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, esos enemigos hacían su estrategia, pues en lo más secreto, sus generales, todos se juntaban y decían, ya vamos a atacar a este pueblo de esta manera, sí. Pero el profeta ya sabía eso, sabía eso. ¿Por qué? Porque Dios le avisaba al profeta y le decía, van a atacar de esta manera, sí, ya ustedes protéjanse de esta manera. Y sea, no podían, pues, ¿no? ¿Cómo vencerlos, no? Al pueblo de Dios. Y una y otra vez, y hasta que los generales de los enemigos, pues dicen, "Pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es que ellos se enteran y saben nuestros secretos, lo que estamos conversando en secreto? Debe haber un espía acá. Hay un espía acá seguramente en nuestro grupo", decían, ¿no? Los enemigos. Y entonces por ahí alguien dice, ¿no? No, dice, no al jefe, no, no generales. Lo que pasa es que allá en el pueblo de Israel, de Dios, bueno, los dice este pueblo de Israel,
Lo que pasa es que tienen un profeta. Y todo lo que hablamos, por más que esté en secreto, entonces su Dios le avisa. Y por eso saben esas cosas. El problema es ese profeta, es Eliseo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay que solamente ese profeta, hay que matarlo, hay que destruirlo. Y hermanos, pues así es que un ejército tremendo, grande, un ejército grande, ¿no? Va solamente contra Eliseo. ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Saben dónde está Eliseo? Y entonces, pues ahí lo rodean todo el ejército. Pues imagínense un ejército, el más grande ejército, ¿no? Ahí, poderoso, para Los matar siervos. a Eliseo. Y entonces, no sé qué hora habrá sido, pero el siervo de Eliseo se levanta seguro y sale pues para ver por la ventana o por afuera sale y ve pues el ejército grande con caballos bien armados, carros así, ¿no? De ese tiempo para atacarle pues a él. Y se asusta pues, ¿no? Y tiembla y ya pues está aterrorizado. Y le dice, Señor, mira, han venido, ¿no? Los enemigos para destruirnos, para destruir. Y entonces está de miedo y le dice, no tengas miedo, le dice, ¿por qué tienes miedo? Le dice, nosotros somos más que ellos, le dice. Pero él sigue, pues, no, con el problema que a veces no entendemos eso, hermanos, ¿no? Cuando decimos que Dios está en esta sala. Entonces, ¿qué hace este siervo que no entendía, ¿no es cierto? Porque seguía de miedo, ora a Dios y dice, por favor, Señor, abre los ojos de este mi siervo, ¿no? Para que se dé cuenta que nosotros somos más que los que han venido aquí a atacarnos. Y Dios abre los ojos del siervo, entonces, y el siervo ve un ejército tremendo, ¿no? De carros de fuego y todo, de ángeles, ¿no? Que están ahí protegiendo a Eliseo. Y recién se da cuenta. Recién se calma, se tranquiliza y dice que realmente pues son más, ¿no? Eso es una realidad, hermanos, pues Dios está juntamente con nosotros, ¿no? Y hay muchos pasajes bíblicos que hacen mención, por ejemplo, a Job, los ángeles lo protegían, el diablo no le podía tocar. Dios sí le dio permiso a Satanás para que toque a Job, le dio permiso, sacó la protección y ahí es donde le hace esas enfermedades, quita sus asientos, mata a sus hijos. Bueno, pero ¿para qué? Para que pase pruebas, pues, Job, para que conozca más a Dios, ¿no? Bueno, pero después Dios, digo, Job pasó la prueba y recuperó todo, la salud, todo recuperó al doble todo. Pero entonces, hermanos, tenemos que comprender eso de que Dios está aquí en esta sala con nosotros, aunque no lo vemos. Entonces, si así como Eliseo vamos a orar, entonces nuestro ojo se va a abrir y vamos a ver cuántos ángeles nos estarán rodeando a cada uno de nosotros que estamos acá estudiando su palabra. Bueno, de eso es la introducción, hermanos, que hace la lección. Voy a leerlo entonces, eso dice, ¿no? Dice, con ojos irritados el siervo sale pues a los tropezones, dice, caéndose, ¿no? De su recámara, ¿no? Y ve pues un espectáculo alarmante, hermanos. ¿Qué cosa es lo que ve? Un ejército grande, hermanos, bien pertrechado, hermanos, y hostil, con, con gente de a caballo y carros. Al hablar, ¿no? Este siervo al profeta Eliseo, balbuceando, le da la noticia, pues no así, ¿no? Aterrorizado, ¿no? Junto con una pregunta agobiante, le dice, ¿no? A Eliseo, Señor mío, le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y así nos podemos encontrar en ciertas situaciones, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué responde Eliseo, hermanos? Respondió Eliseo, ¿no? No temas, le dice a su siervo, ¿no? Porque más están con nosotros que con ellos. Hermanos, hay una respuesta que no hace, pues tampoco eso lo que le dijo hizo eco, dice en el rostro del siervo, seguía de miedo. Eliseo le pide que se acerque, el siervo se acerca seguro y ora por él, pues, ¿no? Ora por él. Y su oración dice así, ¿no? Eliseo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué pasó, hermanos? La oración del profeta
Recibe pues una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo, hermanos, entre lo visible y lo invisible, pues. Ahora no ve un ejército, sino dos ejércitos ve. Hermanos, el Señor abrió los ojos del criado, dice la Biblia, y vio el monte lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, protegiendo a Eliseo, hermanos. Eso está en Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 6, versículo 15 al 17. Ahora, hermanos, los textos que vamos a estudiar son Efesios del 10 al 20, hermanos, ¿no? Y vamos a ver justamente ahí de esto del, del, de la armadura, ¿no? Del cristiano. Y hermanos, lo podemos leer esos textos, ¿no, hermanos? Aquí dice, ¿no? Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto. Ahora, hermanos, la lección para nosotros es que nos demos cuenta, hermanos, que estamos viviendo en un conflicto grande, hermanos. Así como Pablo, ¿no? También él ora, ¿no? Pide a Dios para que nosotros, los creyentes que estamos en este tiempo, podamos ver plenamente esa realidad del gran conflicto en el cual nos encontramos y recibir pues la esperanza que ella nos revela, ¿no? Nos revela. Bueno, para concluir, hermanos, damos una lectura a Efesios, capítulo 6, 10 al 20. Eso es lo que vamos a estudiar en la semana. Yo entro aquí a la Biblia, ahí está, hermanos. Y hay varias versiones, hermanos, y creo que la mejor versión sería la Reina Valera del 60, ¿no? Creo que es el que describe de mejor manera las palabras, pero hay varios otras versiones también, ¿no? Eh, pero me parece, esto viendo también, ¿no? Lo que dice en la Biblia interlineal, en el griego, y me parece que la traducción mejor es la que está aquí en Reina Valera, ¿no? Aquí es de 1960. Bueno, aquí está, hermanos. Yo lo voy a marcar hasta aquí, hasta el 20, nada más vamos a estudiar y lo vamos a pintar con ese color, pero lo voy a agrandar estas letras. No, aquí lo agrandamos así. Y ahí está, hermanos, vamos a darle una lectura ya para concluir nuestra lección. Dice así, hermanos. Ahí está. Por lo demás, dice, ¿no? El apóstol Pablo inspirado por Dios. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa, dice. Revestíos de toda la armadura de Dios, dice, hermanos. O sea que hay que vestirnos con toda la armadura de Dios, para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Ahí está, hermanos, está bien claro, hermanos. Esto es una realidad, hermanos, que vivimos un conflicto terrible. Que haya una guerra, hermanos, así literal entre un país, otro país, bombas que se tiran por acá, por allá, no sé. Pero eso sería poca cosa a la guerra que en este momento estamos viviendo y ni cuenta nos damos que estamos en guerra, ¿no? Por eso dice aquí, revestidos de toda la armadura de Dios, revestidos de toda la armadura, toda, no dice solamente una parte, ¿no? De toda la armadura de Dios para poder contrarrestar, o sea, el asunto es contrarrestar las acechanzas del diablo, hermanos. Para cada uno, el diablo está preparando, tiene preparado infinitas trampas, engaños, hermanos, para cada uno. Ahora, si no queremos caer, entonces tenemos que estar vestidos con toda la armadura, no una parte de la armadura, sino toda la armadura, hermanos. Dice, porque no es nuestra pelea, hermanos, solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra quienes peleamos, hermanos. Dice, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires, hermanos. Son espíritus que están en los aires, estos ángeles caídos, y están pues ahí, utilizando a la gente, metiéndose a la gente, metiendo en los vicios, o sea, están usando todos los medios y tiene pues al mundo atrapado, ¿no? De ahí es que Dios nos ha rescatado
Y así como hijos de Dios, pues tenemos que estar vestidos, pues estamos en guerra, hermanos, con la armadura que Dios nos da, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra el hermano de tal religión, contra el ateo. No, 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 no. Nuestro enemigo son seres espirituales, hermanos. No son personas de carne y hueso. Más bien ellos son por los cuales Dios ha dado su vida y nosotros tenemos que rescatarlos a ellos en la esclavitud en la cual están, hermanos, ¿no? Del pecado. Por tanto, dice, tomad las armas, por tanto, tomad las armas, todas de Dios, dice, todas de Dios, o todo su arnés, dice, ¿no? Para poder resistir en el día aciago, hermanos. Ese día aciago es pues cada día, hermanos, que uno tiene que enfrentar. No podemos bajar la guardia, hermanos. Decir, no, este día creo que el enemigo está descansando y así que no, ahora sí, estoy libre. No, no es así, hermanos. Él está atacando siempre. No descansen. Y así poder resistir en el día aciago y sosteneros apercibidos en todo. Estad pues a pie firme, dice, ceñidos vuestros lomos con el ciángulo de la verdad. A ver, hermanos, no estoy leyendo yo, estoy leyendo Torres de Amat. A veces no, por eso hay palabritas que no los voy a cambiar a la versión de, de la de 60, ¿no? La de 60, ¿no? Ahí está. Entonces, hermanos, aquí estábamos leyendo, ¿no? Bueno, tomad, ahí estuve, ¿no? No, aquí todavía, hermanos, estuve en el número, no sé qué número me quedé. Está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, ¿no? Ahí está, con la versión Reina Valera 60. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, nuestros lomos, ¿qué vendría a ser, hermanos? ¿No? O sea que, no, la ropa que tenían allá en el oriente, que se imagina, y tenía que tener una correa, hermanos, una correa, porque hay o sea, en el original habla de correa, hermanos. Entonces, eh, ceñirse pues con la correa, como que uno tiene un pantalón, también tiene que tener correa, si no el pantalón se cae, pues no, hay que ceñirse, amarrarse bien la correa, dice, ¿no? Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice. Entonces, espiritualmente nos está hablando que esa correa espiritual es la verdad, o sea que estamos bien, ¿cómo se llama? Enraizados con los mandamientos de Dios, que es la verdad, pues hermanos. Tiene que estar bien, así, arraigado en nosotros la verdad, los mandamientos de Dios, todo lo que dice es la verdad de Dios. Eso tiene, primero, eso tiene que estar bien arraigado, tenemos que estar en eso. Vestidos con la coraza de justicia. Como decía nuestro hermano Marcelino, nos está dando Dios eso, ¿no? Es un regalo que Dios nos está dándonos, ¿no? Ya, vístete. O sea, ¿qué quiere decir coraza de justicia, hermanos? Para proteger nuestro corazón, nuestro pecho, ¿no? La coraza. Es la justicia, hermanos, es que es un regalo lo que Jesús ha hecho. O sea, somos justos por lo que Jesús ha hecho, ha pagado por nuestro pecado, nos ha justificado, ¿no? Y eso tiene que protegernos. El enemigo va a atacarnos y dice, no, tú qué vas a ser justo, ¿no? Tú eres injusto, tú eres un pecador, tú eres esto, aquello. Entonces, sí, le podemos decir, yo soy un pecador, pero yo soy justificado por el Señor Jesús. Y Dios nos mira pues como, mira la justicia de Cristo en nosotros como una ropa. Por eso dice, vestidos con la coraza de justicia. Eso debe estar también, hermanos, en nuestra mente, ¿no? Y así vivir como justos, ¿no? Porque es la justicia de Dios con la cual nos vestimos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que los zapatos también, hermanos, pues cuando nos vestimos, nos ponemos zapatos para caminar, pues para salir al trabajo, a la calle, no sé, a caminar. Pero nosotros tenemos que salir así con el evangelio de paz, o sea, siempre llevando, ¿no? El evangelio de paz, ahí, ¿no? La palabra de amor de Dios, de misericordia, de justicia también, ¿no? El evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, hermanos, el escudo de la fe, que es, nuestro escudo es el Señor, hermanos, y defendernos así, ¿no? Como dice allí, hermanos, el escudo de la fe, ¿no? Muy bien. Con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno.
El maligno, pues, es decir, como flechas envenenadas o de fuego nos lanza, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a proteger? Con un escudo, o sea, con el Señor, es nuestra protección, ¿no? ¿Ya? Y la fe, confianza en el Señor, en nuestro Señor. Tomad el yelmo de la, dice ahí, tomad el yelmo de la salvación. O sea, el casco que protege la cabeza para nosotros es, en nuestra mente tiene que estar que somos salvos. Es un regalo, la salvación es gratuito y nuestro Salvador es Jesucristo. Entonces, el enemigo puede decir, muchas cosas puede atacar a través de nuestra cabeza, ¿no? Que vamos a ser salvos y todo, pero en nuestra mente somos salvos por lo que Jesús ha hecho, hermanos, y confiamos en lo que ha hecho el Señor Jesús. Y la espada del Espíritu, hay que tomar la espada del Espíritu, hermanos, que es la palabra de Dios. Pues en este caso, hermanos, pues bien armados tenemos que también tener la palabra de Dios. Un escrito está siempre cuando hablamos, ¿no? Un escrito está. Por eso nos concentramos más en lo que dice Dios a través de su palabra escrito está. No es mi palabra de mí, no es la palabra del pastor, no, sino es de Dios, ¿no? Es su palabra. Esa es la espada espíritu. Entonces, la persona que escucha la palabra de Dios siempre va a tener respeto, va a temer. De nuestras palabras, de repente, que hablamos nosotros, los comentarios, eso de repente no tiene ningún valor, ¿no? A no ser que esté respaldada por la palabra de Dios. Entonces, de la palabra de Dios, sí, cualquier ser humano va a tener ese temor siempre. Entonces, hay que ir con la palabra de Dios. Un escrito está. Así el enemigo nos ataca, así como el Señor Jesucristo se defendió de Satanás, con un escrito está. Le puso las artimañas, ¿no? Dice, a ver, come estaba de hambre el Señor Jesús y le dice, a ver, di a estas piedras que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, hazlo. Dice. Y el Señor Jesús se da cuenta de la artimaña, le quiere hacer dudar que Él es el Hijo de Dios. Y la duda es pecado, pero no tenía por qué dudar el Señor Jesús. Entonces le dice, no, el Señor Jesucristo, escrito está, dice, se defiende con la espada, que es la Biblia. Escrito está, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí le hace entender, ¿no? De que las cosas materiales, el alimento material, es poco comparado con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el pan espiritual que nos lleva a vida eterna, ¿no? Entonces el enemigo hace caer a la gente haciendo ver, ¿no? Las cosas materiales, pero más valioso que las cosas materiales es la palabra de Dios. Eso es lo que dijo, escrito está. Y así, lo llevó al pináculo del templo y le dice, a ver si eres hijo de Dios, lánzate ahí, ¿no? Al vacío, porque en la Biblia está escrito de que los ángeles te van a agarrar en su mano. Miren, esas son las artimañas del diablo para hacer dudar otra vez, ¿no? Que es hijo de Dios. Y en la Biblia está escrito que sí, que no tropezaría en el suelo, no sus pies. Así está escrito, pues, y utiliza el diablo la Biblia que en sus artimañas, ¿no? Para engañarle. Pero el Señor Jesucristo se da cuenta, pues, no, de sus artimañas y le dice, escrito está, se defiende con la espada, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Entonces, mira lo que le está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el Señor Jesucristo es pues, el Dios de Satanás, no propiamente de Satanás, sino de ese ángel Lucifer, que era ángel de luz, pero Satanás es ángel ya rebelde, que se ha rebelado, ¿no? Pero le está diciendo, yo soy tu Dios, no me vas a poder tentar, le dice, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Y está escrito en la Biblia, se está defendiendo como ser humano, pues diciéndole eso, ¿no? Ahora, después el diablo lo lleva a un cerro y desde él hace ver toda la riqueza del mundo y le dice, bueno, mira, todo me pertenece a mí, todo lo que tú ves, todo riqueza, todo me pertenece a mí. O sea, él se adueñó pues de este mundo, ¿no? Y así le dice al Señor Jesús. Ahora, probablemente, o sea, le hace ver, ¿no? De que Jesús como vino a salvar al hombre, yo te lo doy, dice, ¿no? Te doy todo. Pero te pido una cosa, le dice, ¿no? Una cosa nada más. Arrodíllate delante de mí. Mire ese atrevimiento, hermanos, del enemigo, ¿no? Que eso comúnmente a la gente dice eso, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo, pues, ¿no? Con un escrito está, se defiende, escrito está, ¿no es cierto? Entonces le dice que se vaya, pues, Satanás, ¿no? Que se aparte de él.
que solamente ante Dios se tiene que arrodillar, ¿no? Solamente ante Dios se tiene que arrodillar. Y así le venció, pues. Entonces, así la espada tenemos que utilizar. Un escrito está siempre en lo que hablamos. Tenemos que conocer nuestra espada, o sea, la palabra de Dios. Orando todo el tiempo, dice, ¿no? Orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración, hermanos, que cuando nos arrodillamos, hermanos, pues ahí el diablo no sabe dónde meterse, ¿no? ¿Dónde escapará pues, el diablo, no? Ahí pues cuando estamos orando, estamos pues ante la presencia del Señor y el enemigo ya pues tiene que huir nada más. O cuando alabamos también al Señor, cantamos los himnos del himnario, el enemigo se escapa, pues a veces está en el templo el enemigo, ¿no? Cuando cantamos los himnos ya se escapa del templo, no puede escuchar los himnos que cantamos, ¿no? Y cuando oramos también. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada pues palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, oren por mí, dice, oren por mí, para que mi boca se abra siempre, donde esté, hable, ¿no? Este misterio del Evangelio en todo. Por el cual soy embajador en cadenas, dice, ¿no? Con denuedo, y que con denuedo, dice, ¿no? Hable de él como debo hablar. Aunque estaba ahí en Roma, en la cárcel, en cadenas, pero también estaba aparte en un cuarto, pero él dice, no, pues, pero soy un embajador, pues, de Dios, ¿no? Entonces Pablo está viviendo en Dios, en Jesucristo, ¿no? Y entonces eso es todo, hermanos, la lección, la introducción. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario para terminar, hermanos, hágalo, hermanos. Vamos a terminar el estudio de la... A ver, hermano, hermana. Hola, hermano Justo. Hermano Marcelino, por favor. Pensé que no me escuchaba. Discúlpeme. Sí, acérquese al micro, hermanito. Sí. Una oración, dicen. A veces nuestra experiencia nos enseña muchas cosas. Mi hijo, el menor, Juan, tenía 5 años, flaquito, bien alegre. Y mi esposa había llegado de Chile. Habíamos que ir a la iglesia, pero oramos nosotros. Antes de las 9:30 teníamos que estar pues, en la iglesia. Tenían 9:20, 9:15, esas horas. Y para ir a la iglesia, pues había que trasladarnos varias cuadras. Y faltaba solamente una cuadra para llegar y para cruzar una pista grande, se llama Avenida Lima, que le va a hacer. Es una bajada, una empinada allí. Un camión estaba parado delante de nosotros. Mi hijo se adelantó y según él miró a la izquierda y a la derecha, no había nada. Y empezó a correr y alguien grita, Juadán, grita con fuerza. Y un camión, un volquete gigante que llevaba ripios para Cementos Lima. Mi hermana Inés Garayar debe recordar. Y el camión que bajaba de arriba para abajo frenó. Y mi hijo, al escuchar esa voz, se paró. Justamente se paró en la pista y el camión gigante que venía de arriba para abajo frenó a 10 centímetros, quizás a 8 centímetros de mi hijo. Los neumáticos calientes, los recogía mi hijo, ella le estaba casi, no podía creer lo que pasaba. Y cuando tú oras, los ángeles se encargan a parar, aunque sea un tren, cuando alguien viene contra ti, porque el diablo es real, quiere destrozarnos, quiere matarnos, pero los que están de nuestro lado son mucho más que ellos. Y nuestra oración debe ser constante, ferviente, y usar las armaduras de Dios constantemente nos va a evitar muchos
Que Dios nos ayude a entender estas lecciones en esta semana que estamos pasando. Amén. Muy bien, hermanos, buen testimonio, entonces, hermanos, sí, pues así es, hermanos. A veces con los golpes de la vida, las personas también van aprendiendo a salir, a trabajar cada día, siempre orando a Dios. Yo he estado viendo en Lima, que he estado un tiempito, que los choferes ahí en los autos donde íbamos así conversando, entonces ellos tenían un lema prácticamente. Si me llegó el día, me llegó, dice, ¿no? O sea, le podían robar o se podía chocar o le podían chocar, todo. Porque ahí en Lima corren a bastante velocidad. Ahí entonces un carro nada más se mete imprudentemente y ya ahí se chocan, se estrellan 10 carros siquiera, ¿no? Y cada día habrá pues algo, 100 accidentes siquiera en Lima, ¿no? O sea, cada día, ¿no? Y entonces, si le llegó a uno, le llegó, pues entonces por eso han aprendido, yo veo que cada sabe que tiene que orar. Algunos que no saben, yo les decía, pues tienes que orar, pues no, entonces sí, gracias, decía, sí creo que eso me falta, decía. Bueno, orar, porque ya pues ahí no sabes cuándo te van a robar o cuándo vas a tener un accidente, así, y estás en medio de todo eso. Y estamos viviendo en un mundo, hermanos, así que el enemigo con sus artimañas tiene trampas para caer. Si no va, o sea, si no caes es porque estás con la protección del Señor, estás con la armadura de Dios. Y Dios nos está aconsejando, ¿no? Toma esta armadura, protégete de esta manera y el enemigo no te va a poder hacer caer. Vas a estar firme, ¿no? Entonces, hermanos, estudiemos esta semana, ¿no? Este tema, pues, y para confiar en Dios y vestirnos con esa armadura. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir al hermano Celso que nos despida en la oración. Hermano Celso, por favor, ayúdanos con la oración. Ya, hermano, vamos a orar de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de conocer los consejos familiares y sociales también en el libro de Efesios que fue escrito por Pablo e inspirado por Dios Espíritu Santo. Señor, por favor, este día cuídenos, protégenos, vamos a acercarnos a la iglesia para adorarte, Señor, que tú eres el creador del cielo y la tierra, Señor, que provees todo lo necesario para el ser humano, especialmente para nosotros. Por favor, ayúdenos, Señor, leer tu palabra y que tu Espíritu Santo sea por excelencia el maestro de cada uno de nosotros, Señor, familiares que podemos ir a la iglesia, Señor, con nuestros hermanos. Señor, bendito sea tu nombre en este día, Señor, tu nombre sea santificado, glorificado, Señor. Por favor, Señor, ayúdenos a asistir a la iglesia cuanto antes posible, de tal modo que podamos conversar las experiencias que tuviese en cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Gracias te damos, Santo, esperamos que tu presencia esté en medio nuestro cada momento, cada instante al cruzar las calles, avenidas, Señor, cada paso, Señor, que damos sea contigo, Señor, esperamos sea así, Señor, en el nombre sagrado, Señor Jesús, amén, Señor, amén. Feliz sábado a Amén, cada amén. uno de ustedes, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Que Dios los bendiga hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.